Buenos días, doctor, compañeros. Somos el curso 1-3, exactamente el grupo número 2, el cual va a hablar un tema muy importante que está en el ítem 1.2 llamado estructura celular. Siguiente diapositiva. Bueno, vamos a comenzar a hablar sobre lo que es la introducción. Dentro de ella tenemos que la célula es la unidad estructural y funcional básica de todo ser vivo. Su estudio es muy fundamental para comprender todos los procesos biológicos de la vida, desde la reproducción celular hasta la obtención de energía. Siguiente diapositiva. Vamos a hablar sobre lo que son los objetivos. Tenemos el objetivo general, que en sí es entender la estructura y la función de las células, así como su importancia de sus organelos en los procesos vitales para fortalecer el conocimiento en bioquímica celular y su aplicación en el ámbito de la salud. También tenemos lo que son los objetivos específicos, que en sí tenemos tres. El primero sería identificar las diferencias entre las células procariotas y eucariotas. La segunda, que sería analizar la función de los principales organelos celulares, como el núcleo, la membrana plasmática, el citoplasma y las mitocondrias. Y por último, tenemos sobre explicar el papel de la célula en el mantenimiento de la homeostasis y la transmisión de material genético. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí vamos a hablar sobre el tema. ¿Qué es una célula? Muchos de nosotros ya sabemos qué es una célula en sí. La célula es el componente básico de todos los seres vivos. El cuerpo humano está compuesto por billones de células. Le brindan estructura al cuerpo y absorben los nutrientes de los alimentos. Estos convierten estos nutrientes en energía y realizan sus funciones especializadas. Las células también contienen lo que es un material hereditario de los organismos y pueden hacer copias de sí mismas. Las células constan de muchas partes, cada una con una función diferente. Algunas de estas partes, llamadas orgánulos, son estructuras especializadas que realizan ciertas tareas dentro de la célula. Siguiente diapositiva. Vamos a hablar sobre lo que es la teoría celular, en sí, de dónde surgió este nombre célula y quiénes fueron los investigadores. Para llegar a establecer la teoría celular moderna, se requirió de poco más de 200 años y el esfuerzo de muchos investigadores para lograrlo. Entre los personajes que postularon esta teoría podemos mencionar a Robert Hooke, a René Dutrochev, a Theodor Schwann, a Matthias Schleiden y a Rudolf Virchow. Es importante hacer notar que el estudio de las células fue posible gracias al microscopio, el cual se inventó entre los años 1550 y 1590. Algunos dicen que lo inventó Giovanni Farber en 1550, mientras que otros opinan que lo hizo Zacarías Yahen hacia 1590. Siguiente diapositiva. Vamos a hablar un poco sobre estos investigadores. Robert Hooke fue el primero en utilizar lo que es la palabra célula, cuando en 1665, haciendo observaciones microscópicas de un trozo de corcho, observó que el corcho estaba formado por una serie de celillas, como pueden observar en la siguiente imagen. Esta imagen es semejante a las celdas de una colmena, y para referirse a cada una de ellas utilizó la palabra célula. En 1824, René Dutrochev fue el primero en establecer que la célula era la unidad básica de la estructura, es decir, que todos los organismos están formados por células. Siguiente diapositiva. Para 1838, Matthias Schleiden, un botánico de origen alemán, llegaba a la conclusión de que todos los tejidos vegetales estaban formados por células. Al año siguiente, otro alemán, el zoólogo Theodor Schwann, extendió las conclusiones de Schleiden hacia los animales y propuso una base celular para toda forma de vida. Finalmente, en 1858, Rudolf Virchow, al hacer estudios sobre la citogénesis de los procesos cancerosos, llega a la siguiente conclusión, de que las células surgen de las células preexistentes.
La teoría celular, tal como se la considera hoy, puede resumirse en cuatro proposiciones. La primera sería de que todos los seres vivos están formados por células, esto hablando de una unidad estructural. La segunda, de que en las células tienen lugar a las reacciones metabólicas del organismo, esto hablando de una unidad funcional. La tercera, de que las células provienen únicamente de otras células preexistentes, como lo dijo Rudolf Virchow. Esto hablando de la unidad de origen. Y la última, que todas las células contienen el material genético de sus progenitores. Esto hablando de la unidad genética. Con todo lo dicho, podemos decir de que la célula es nuestra unidad estructural, ya que todos los seres vivos estamos formados por células. Es la unidad funcional porque de ella depende nuestro funcionamiento como organismo. Es la unidad de origen porque no se puede concebir a un organismo vivo si no está presente al menos una célula. Y es la unidad genética, ya que posee la información genética, la cual se hereda de una generación a la siguiente. Siguiente diapositiva. Vamos a hablar sobre los tipos de células. Muchos de nosotros ya hemos conocido estas células, las células procariotas, las células eucariotas. Empecemos por las células procariotas. Las células procariotas estructuralmente son las más simples, las más pequeñas. Como toda célula, están delimitadas por una membrana plasmática que contiene pliegues hacia el interior, invaginaciones, algunos de los cuales son denominados laminillas y otros es denominado mesosoma, y está relacionado con la división celular. En sí, las procariotas, por fuera de la membrana, está rodeada por una pared celular que le brinda protección. Al interior de la célula se denomina citoplasma. En el centro es posible hallar una región más densa llamada nucleoide, donde se encuentra el material genético o ADN. Es decir, que el ADN no es que está separado del resto del citoplasma, sino que está asociado al mesosoma. El citoplasma también hay ribosomas, que son estructuras que tienen la función de fabricar proteínas. Estas pueden ser libres o formando conjuntos denominados polirribosomas. Las células procariotas pueden mantener distintas estructuras que le permiten lo que es la locomoción, como por ejemplo las cilias, que parecen pelitos, o los flagelos, que son filamentos más largos que las cilias. Las células eucariotas, en este caso, tienen un modelo de organización mucho más complejo que las procariotas. Su tamaño es mucho mayor, por lo que ya dije, son más complejas. Y en el citoplasma es posible encontrar un conjunto de estructuras celulares que cumplen diversas funciones y un conjunto que se denominan organelas celulares. En sí, las eucariotas se constituye un paso muy importante en lo que es la evolución de la vida, pues esta sentó bases para una diversidad biológica mucho mayor, incluido el surgimiento de las células especificadas dentro de la organización pluricelular, donde dando origen a los reinos superiores, que muchos de nosotros ya conocemos, como lo son los protistas, los hongos, las plantas, los animales. Los seres vivos formados por células eucariotas se denominan eucariontes. Siguiente diapositiva. Bueno, por último vamos a hablar lo que es la importancia de su estudio. Muchos de nosotros nos hemos preguntado, pero ¿por qué razón estudiar la célula? ¿Por qué estudiar su función, su estructura? ¿Qué tiene que ver esto dentro de lo que es la enfermería o la medicina? Pues es importante el estudio de las células porque es fundamental, ya que es la unidad básica de la vida y todos los organismos estamos compuestos por células. Comprender la estructura y la función celular es esencial para entender cómo funcionan los organismos vivos, incluyendo nuestro cuerpo. Este conocimiento es crucial para el diagnóstico de distintas enfermedades y asimismo darle tratamiento a esas enfermedades, así también como para los avances biotecnológicos. A continuación, mi siguiente compañera que les va a hablar un poco más sobre este tema. Muchas gracias. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Eh, ¿Qué es la membrana plasmática? La membrana plasmática es la cubierta externa que delimita todas las células. Sirve lo que es para la barrera para los elementos situados alrededor. Está formado por una doble capa de lípidos, entre las cuales se encuentran numerosas proteínas. La membrana plasmática no es visible bajo lo que es un microscopio óptico.
sí bajo uno electrónico, pues tiene un grosor promedio de 7,3 nanómetros en las células vegetales y de los hongos. Dicha membrana se ubica debajo de lo que es la pared celular. Además de separar lo que es la célula del exterior, la membrana plasmática o membrana celular, esta se encarga de regular lo que es la entrada y salida de sustancia química, para lo que la composición del interior de la célula o citoplasma está controlada. Siguiente, compañera. Eh, una de las características de la membrana plasmática presentan lo que es la permeabilidad selectiva controlada la entrada y salida de moléculas al interior de la célula. Permite lo que es el paso de cierta sustancia e impidiendo otra. De este modo, selecciona lo que son las moléculas que son permeables según la necesidad del metabolismo. Por ejemplo, generalmente el ion sodio, que lo representamos como Na y un más, debe permanecer lo que es fuera de la célula y la membrana no permite ingresar. Sin embargo, ocasionalmente se habilita lo que es el paso controlado de una pequeña cantidad de ion sodio que sirve lo que es para ajustar algunos desbalances internos. También tenemos lo que es, está compuesto por lípidos y proteínas. eh, Contienen lo que es una doble capa de lípido, es decir, grasa con proteínas y en algunos casos azúcar. Además de la membrana plasmática, de algunas células tienen azúcar. También es fluida, es una de las estructuras muy dinámicas. Los lípidos y las proteínas que conforman lo que se mueve haciendo giros y movimientos laterales. Esto permite que a veces algunas proteínas se encuentren agrupadas o otras que sean muy distintas. Existen numerosos procesos fisiológicos que dependen de lo que es la movilidad de las proteínas y las membranas plasmáticas. Tenemos aquí lo que es la estructura de la función y la membrana plasmática. Vamos a ver lo que es la estructura. Pues en esta tiene una estructura única que incluye los fosfolípidos, proteínas, carbohidratos y colesterol. En los fosfolípidos forman lo que es la biocapa básica con una cabeza hidrofílicas orientada hacia lo que es el exterior y lo que son unas colas hidrofóbicas hacia el interior. Las proteínas integrales y periféricas responsables de lo que es el funcionamiento de transportar señalización a lo que es a la catálisis. Los carbohidratos asociados a lo que son a la proteína, lípidos, forman lo que son glicolaxis, involucran en reconocimiento celular y protección. En el colesterol, esto lo que aumenta es la estabilidad y lo que es la fluidez de la membrana. En la función de la membrana, esta tiene múltiples funciones esenciales lo que es para la célula, lo que es la regulación de transporte, lo que es la comunicación celular, lo que es la protección, el soporte estructural, reconocimiento celular. En lo que es la regulación de transporte, esta controla la entrada y salida de moléculas como nutrientes, iones y agua. En la comunicación celular, esta contiene reportes específicos que permiten lo que es la interacción de señales químicas a otras células. Lo que es la protección actúa como una barrera frente a lo que es a toxinas y microorganismos. El soporte estructural. Esta contribuye a lo que es la manera forma de la célula y el organismo interno. Lo que es el reconocimiento celular, los carbohidratos de la membrana ayuda a identificar lo que son las propias y ajenas, crucial lo que es para el sistema inmunológico. Siguiente, compañera. En el transporte de sustancia. Pues en esta, el transporte de sustancia a través de la membrana se realiza por movimiento de entrada y salida de moléculas. La importancia de este movimiento radica que permite eliminar desechos e ingresar nutrientes para el correcto funcionamiento de la célula. Si la célula fuera incapaz de realizar este dicho transporte, el organismo no se llevaría a cabo a las actividades vitales. Básicamente son dos tipos de transporte, el transporte activo y el transporte pasivo, cuya diferencia radica en el uso de energía y la gradiente de concentración. En el transporte pasivo,
Transporte, la difusión simple facilitada y la meiosis, lo que es mover las moléculas sin gastar mucha energía. El transporte pasivo. Este transporte pasivo lleva lo que son sustancias de una zona mayor concentración a una menor concentración, a la cual se denomina a favor de la grande concentración. Esto se trata que es el proceso en el que hay un gasto de energía, no hay un gasto de energía, perdón, entre los que las moléculas que pueden ser transportadas por este tipo de mecanismo, se podemos encontrar lo que es el agua, el oxígeno, el dióxido de carbono. Se puede llevar a cabo mediante dos rutas que tenemos, las cuales son la difusión simple y lo que es la difusión facilitada. ¿Qué es la difusión simple? Pues la difusión simple, moléculas que atraviesan la membrana dirigiéndose lo que es al sitio donde existe menor concentración. En esto es gracias a que son de tamaño pequeño. Además tienen lo que es la misma propiedad de la membrana, es decir, son apolares. No les gusta lo que es el agua. Por ejemplo, tenemos lo que es el oxígeno, que tiene un paso constante a través de lo que es la membrana. Sería sumamente peligroso que ésta no pudiera hacerlo fácilmente, ya que para todas las funciones celulares requieren lo que es el uso de este elemento químico. Y en la función facilitada, pues esta interviene en lo que son proteínas que se encuentran en la superficie de la membrana, que al hacer contacto con las moléculas se unen y permiten lo que es la entrada. Esta ruta la utiliza lo que son las moléculas de mayor tamaño, con la propiedad de diferenciar lo que es la membrana, polares o también tienen lo que es carga y atraviesan lo que es la membrana libremente. Un ejemplo claro sería lo que es la glucosa, pues es principal fuente de energía de lo que es las células. Siguiente compañera. Ya, entonces tenemos lo que es el citoplasma. ¿Qué es el citoplasma? Pues esta presenta lo que son las células eucariotas, las que contienen un núcleo definido en donde están los organeles, perdón, es decir, los compartimientos internos que delimitan lo que es el espacio donde la célula realiza determinadas funciones. El resto de espacio se denomina como citosol, donde hay una entrada de fibras proteicas llamadas citoesqueleto, que le otorga lo que es la forma de la estructura de la célula. Pues en las células eucariotas conforman lo que es una gran diversidad de seres vivos. Son los que componen los organismos del reino animal, vegetal, fungi y lo que son los protistas. El citoplasma de esta célula son diferentes según de lo que el organismo se trate. En las células procariotas, el citoplasma ocupa lo que es el interior de la célula, pues no tienen lo que es un núcleo. Habitualmente se denomina protoplasma. En la función del citoplasma, las células eucariotas son diversas en un organismo, unicelulares, como lo que son las amebas y los paramecios. El citoplasma compone lo que es el cuerpo casi entero en cada individuo. El organismo pluricelular, como el animal y las plantas, el citoplasma cumple lo que son diversas funciones, a qué tipo de tejido u órgano pertenece lo que es la célula. Siguiente compañera. Ya, entonces, el citoplasma, ¿qué papel juega en la célula? Pues el citoplasma es una porción integral, tanto lo que es para las células eucariotas como las procariotas, siendo esto su función la de alojar y mantener el entorno óptico para las células, para los orgánulos celulares. Aquí tenemos lo que es una imagen de lo que es el citoplasma y están numeradas, por ejemplo, el número uno es el núcleo, el número dos es el núcleo celular. El número 3 tenemos lo que son los ribosomas. El número 4 es la vesícula de secreción. El número 5 lo que es el retículo endoplasmático rugoso. El número 6 tenemos lo que es el aparato de Golgi.
El número 7 es el citoesqueleto citoesqueleto, perdón. El número 8 es el retículo endoplasmático liso. El número 9 es la mitocondria. El número 10 lo que es la vacuola. El número 11 lo que es la hipoplasma. El número 12 el lisosoma. Y por último tenemos lo que es el centriolo. Eh, a continuación, mis compañeros, ellos le van a dar lo que es una pequeña estructura de esto. Gracias. Muy buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy yo les voy a hablar sobre el núcleo y el material genético. El núcleo es el organelo que diferencia las células eucariotas de las procariotas. En las células eucariotas, el material genético ADN, ácido desoxirribonucleico, de cada especie se encuentra en el núcleo, excepto el ADN mitocondrial. En este capítulo se describen la organización del núcleo en interfase, periodo comprendido entre dos mitosis, la transcripción del ADN en ARN, ácido ribonucleico y su control. Eh, el núcleo ocupa generalmente una posición central en la célula y tiene una forma más o menos esférica de 5 a 10 UM diámetro. El núcleo está delimitado por una doble membrana llamada la envoltura nuclear, que separa el citosol de la matriz nuclear y o nucleoplasma. El nucleolema. Dentro del núcleo se aloja el nucleolo y la cromatina esparcida en todo el nucleoplasma. El nucleoplasma es el líquido del núcleo equivalente al citosol, donde se encuentra la cromatina y el nucleolo. Siguiente página, por favor. Tenemos las partes del núcleo. El núcleo celular presente en las células eucariotas en el centro de control de la célula y alberga el material genético. Está compuesto por varias partes fundamentales. Tenemos que es la cromatina, que es el material genético del núcleo compuesto por ADN asociado a proteínas, principalmente histonas. Durante la mayor parte del ciclo celular interfase, la cromatina se encuentra descondensada, que se puede distinguir entre eucromatina y heterocromatina. Eucromatina menos condensada y genéticamente activa. La heterocromatina más condensada y genéticamente activa. Tenemos el cromosoma, son estructuras altamente condensadas de cromatina que se forman durante la división celular. Cada cromosoma está compuesto por una molécula de ADN y proteínas conteniendo las instrucciones genéticas de la célula. También tenemos lo que es el nucleolo, que es una estructura densa y esférica dentro del núcleo, que no está rodeada por membrana en el sitio principal de la síntesis de ARN ribosomal, ARNR, y del ensamblaje de las subunidades de los ribosomas. Su tamaño puede variar según la actividad metabólica de la célula. También tenemos los nucleoplasma o clarioplasma, que es el gel o la sustancia semifluida que rellena el interior del núcleo, similar al citoplasma. Contiene agua, proteínas, incluyendo enzimas, histonas, nucleótidos y ácidos nucleicos. También tenemos los poros nucleares, que son complejos proteicos que atraviesan la envoltura nuclear. Permiten el intercambio selectivo de moléculas como ARN y proteínas entre el núcleo y el citoplasma. Tenemos la envoltura nuclear, que está dividida en membrana externa y membrana interna, que es una doble membrana que rodea el núcleo, separando su contenido de citoplasma. Ambas membranas son bicapas lípidas que se unen en los poros nucleares. La membrana externa está continuada con el retículo endoplasmático rugoso. El siguiente. También tenemos la función del ADN. La función principal del ADN es la de contener y transmitir la información genética necesaria para el desarrollo, funcionamiento y reproducción de todos los seres vivos. Es en esencia el manual de instrucciones de un organismo. Tenemos sus funciones claves, que es almacenamiento de la información genética. El ADN guarda toda la información que nos define
desde el color de nuestros ojos hasta nuestra susceptibilidad a ciertas enfermedades. Esta información codifica en la secuencia de sus letras, bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina y guanina. Tenemos la herencia. El ADN es la unidad primaria de herencia que se transmite de una generación a la siguiente, asegurando que las características de los padres se pasen a los hijos. Cada nueva célula necesita una copia exacta del ADN de la célula original al ADN que se hace posible. Tenemos la replicación. El ADN tiene la capacidad de hacer copias idénticas de sí mismo. Este proceso llamado replicación es crucial para la división celular y la herencia, garantizando que cada célula hija reciba una copia completa y precisa del genoma. Tenemos la codificación de proteínas, que aunque el ADN almacena la información, no la utiliza directamente para realizar las funciones celulares en su lugar. El ADN contiene las instrucciones para la fabricación de proteínas. Este proceso se lleva a cabo en dos pasos principales, la transcripción y la traducción. Siguiente. Tenemos lo que es el control de la actividad celular, que el control de la actividad celular es un proceso fundamental para la vida, ya que permite a las células responder a su entorno, crecer, dividirse, diferenciarse y morir de manera organizada. Este control se lleva a cabo a través de una compleja red de mecanismos que aseguran la homeostasis celular y la integridad del organismo. Tenemos la regulación del ciclo celular. El ciclo celular es el proceso por el cual una célula crece y se divide en dos células hijas. Este ciclo está estrictamente controlado por una serie de puntos de control que aseguran que el ADN se replique correctamente y que la división celular ocurra sin error. Tenemos el punto de control, que existen varios puntos clave donde la célula verifica las condiciones internas y externas antes de avanzar a la siguiente fase. Tenemos el punto de control G1 a la final de la G1 antes de la fase S. Aquí la célula evalúa si el tamaño es adecuado, si hay suficientes nutrientes, si recibe señales de crecimiento y si el ADN no está dañado. Si las condiciones no son óptimas, la célula puede entrar en un estado de reposo, fase G0, o si el daño es irremediable, iniciar la apoptosis, muerte celular programada. Tenemos el punto de control G2. A la final de la fase G2, antes de la fase M, se verifica que el ADN se haya replicado completamente y sin errores, y que la célula esté lista para la mitosis. Tenemos el punto de control M. Durante la metafase, antes de la anafase, se asegura que todos los cromosomas estén correctamente unidos a la fibra de uso mitótico antes de ser separados. Tenemos a las moléculas reguladoras, que las principales moléculas se orquestan el ciclo celular, son las ciclinas, las quinasas dependientes de clínica, las proteínas supresoras de motores y el complejo motor de anafase. Gracias. Buenos días, doctor y compañeros. Voy a hablarles sobre los organelos de síntesis y transporte de proteínas en las células. Las células son las unidades básicas de la vida y dentro de ella ocurren procesos fundamentales que permiten su crecimiento, reparación y comunicación con otras células. Uno de estos procesos esenciales es la síntesis y el transporte de proteínas, y en el que participan principalmente tres organelos, que es los ribosomas, el retículo endoplasmático rugoso y liso y el aparato de Golgi. Siguiente. Tenemos los ribosomas. Los ribosomas son pequeños complejos macromoleculares formados por ARN ribosómico y proteínas. Se encuentran libres en el citoplasma o adheridos al retículo endoplasmático rugoso. Su principal función es traducir el ARN mensajero en proteínas, uniendo aminoácidos en el orden correcto según su código genético.
Los ribosomas libres fabrican proteínas que se usan dentro del citoplasma. Los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso producen proteínas destinadas a la exportación o a funciones específicas dentro de la célula. Tenemos el retículo endoplasmático rugoso. Este es un órgano celular formado por membranas interconectadas. Es más bien una red de sacos membranosos aplanados, cubiertos de ribosomas, lo que le da su apariencia rugosa. Aquí las proteínas recién formadas entran para plegarse y comienzan a modificarse. Muchas veces, muchas de estas proteínas serán secretadas, insertadas en la membrana o enviadas a otros organelos. Siguiente. Tenemos el retículo endoplasmático liso. A diferencia del retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso no tiene ribosomas y está formado por túbulos membranosos. Aunque no produce proteínas, participan en su plegamiento correcto con ayuda de proteínas especiales llamadas chaperonas. Realiza modificaciones iniciales como la glicosilación, que es agregar azúcares a las proteínas. También interviene en el transporte de proteínas hacia el aparato de Golgi. Siguiente. Tenemos el aparato de Golgi. Este es un organelo que actúa como una central de clasificación y distribución de proteínas. Recibe las proteínas del retículo endoplasmático rugoso mediante vesículas. Les realiza más modificaciones químicas como la glicosilación y la fosforilación. Luego las clasifica y empaca en nuevas vesículas para enviarlas a la membrana plasmática, a otros organelos como los lisosomas o incluso al exterior de la célula. Estos tres organelos trabajan en equipo para asegurar que las proteínas cumplen su función. El ARN mensajero sale del núcleo y es leído por los ribosomas. El ribosoma está en el retículo endoplasmático rugoso. La proteína entra directamente allí donde se despliega y modifica. El retículo endoplasmático liso ayuda en el transporte y la preparación adicional de la proteína. Finalmente, en el aparato de Golgi, la proteína se modifica, clasifica y empaca para ser enviada a su destino final. Gracias. Buenos días, compañeros y compañeras y doctor. Bueno, vamos a hablar sobre lo que es la mitocondria. Como en sí, la mitocondria tiene una palabra, un vocablo dicho en sí. Mito, palabra hielo, y condria de gránulo. La mitocondria produce la mayor parte de la energía de la célula y cuentan con su propio material genético, que determina el material genético del núcleo. Benda, en 1897, fue quien las denominó mitocondrias. Tenemos también lo que es el tamaño. Su tamaño, número y forma son muy variables de acuerdo con las necesidades de cada tipo celular. El ancho es de 0,1 micromol y 1 micromol, y la longitud es de 1 micromol a 7 micromol. La estructura, doble membrana externa e interna, de 7 newton de metro, que podría decirse de espesor. Entre ambas membranas hay un espacio de unos 8 newton de espesor, espacio premitocondrial. La membrana interna presenta invaginación hacia la interior, que son tabiques denominadas crestas. La cantidad depende de la necesidad de la energía. Ejemplo, son muy numerosas en los músculos y escasas en el hígado. También tenemos que el miocardio mide hasta el 10 micromol. Es lo que también mide lo que es el pericardio, el microcardio, perdón. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí también le voy a explicar sobre el dibujo que estamos viendo en este momento. En el gráfico observamos la membrana externa, la membrana interna, el ATP, el sistema de ribosomas. Bueno, en sí, la membrana externa tiene el 60% de proteínas y un 40% de lípidos. La membrana interna incluye también las crestas, el 80% de proteínas y un 20% de lípidos. El espacio primitocondrial se encuentra en la enzima adrenilato quinasa que fosforila el AMP en ADP a partir del ATP. El ATP
en sí es lo que es el sistema de energía, ¿ok? Tenemos también la matriz mitocondrial, que viene a decirse que tiene el DNA, ribosomas, gránulos de censos, que comprende algunas estructuras que pueden observarse con el microscopio electrónico, perdón. La longitud es de 5 a 6 metros newton y también es circular. También se dice que se hereda exclusivamente por vía materna. Los ribosomas cuestan de dos subunidades, una de 35S y otra de 25S. También sintetizan algunas proteínas. Los gránulos densos tienen o contienen principalmente Ca2 positivo y son abundantes en células que transportan iones y agua. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí vamos a observar cuáles son sus funciones. Tenemos la producción de energía que genera el ATP mediante respiración celular aeróbica. También ocurre en la membrana interna por el transporte de electrones. Tenemos el metabolismo celular. El metabolismo celular pues participa en el ciclo de Krebs y la bioxidación de ácidos grasos, convierte nutrientes en energía utilizable, que eso también ya lo hemos mencionado en algunas ocasiones. Bueno, la regulación de las apoptosis. Libera ciclomo C ante estímulos como daño del ADN o radicales libres y conduce a la muerte celular programada. Síntesis propias de las proteínas. Posee ADN y ribosomas, produce proteínas necesarias para su funcionamiento. La producción de calor. En tejido adiposo es de color marrón. Genera calor en la vez de genera calor en vez de ATP. Ayuda a mantener la temperatura corporal. Y la regulación del calcio, pues almacena y regula el Ca2 positivo en el citoplasma y también es esencial para la contracción muscular y señalización celular. Siguiente diapositiva, por favor. Les voy a hablar también sobre cloroplastos, pues los cloroplastos son organelos presentados en las células vegetales y en algas responsables de realizar la fotosíntesis. También contienen clorofila. En el dibujo observamos la estructura que tiene el ovoide, envoltura dos membranas, sistema de membranas internas, laminillas y tilacoides, organizadas en pilas llamadas grana. Tenemos la estroma, que es el espacio interno donde se encuentra el DNA, ribosomas, plasglubolas y enzimas. En sí, ¿qué es el DNA? Para todos ustedes que tal vez algunos no puedan saber qué significa, es el ácido desribonucleico. Fase de la fotosíntesis. Fase luminosa en los tilacoides y fase oscura en el estroma. También les voy a hablar sobre el lisosomas. Pues el lisosomas son vesículas membranosas formadas en el aparato de Golgi, ricas en enzimas hidrolíticas. En sí, la palabra lisosomas viene de lisis, de disolución, y som, de cuerpo, como observamos en el dibujo. La función de la membrana contiene bordes de H positivo que adifican su interior y favorece la acción de enzimas. Tipos de lisosomas. Pues tenemos los primarios y los secundarios. Los primarios contienen enzimas inactivas y los secundarios activos tras función con vesículas. Las funciones. Pues en la función tenemos lo que es la degradación celular por pignotosis, fagocitosis y endocitosis, medida por receptor. El autofaglia recicla y da organelos dañados. El autilosis, destrucción celular controlada, y la digestión extracelular, pues tenemos el ejemplo cuando vamos a dar una fecundación. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí vamos a hablar sobre la prosisomas. Peroxi, de perocido, y somas de cuerpo también.
Son organelos esféricos redondeados por una sola membrana de 0,3 a 1,5 micromol de diámetro. La estructura en sí, su contenido puede ser granular o contenido nucleolo cristalino. No contiene DNA ni ribosomas. La membrana contiene transportadores de electrones y enzimas reductoras y oxidadas, pues las funciones detoxifican sustancias, también generan y neutralizan H2O2, también se replican o se forman de nuevo. Su ausencia daña la célula, también nos puede dar una función. Y como un ejemplo tenemos el síndrome de Fowler, ausencia total de enzimas, pero sisómalas. Vamos a hablar también sobre las vacuolas, pues las vacuolas son comportamientos membranosos delimitados por una membrana llamada tonoplasta, que contiene bombas de protones para acidificar su interior. Contiene una solución acuosa denominada jugo vacuolar que contiene. ¿A qué llamamos jugo vacuolar? Pues son bombas, son agujeros de vacío que no, absolutamente no contienen nada, o las que tiene, o por ejemplo en unos cuerpos se esconden en la parte de la grasa. Bueno, también tiene iones, azúcares ácidos orgánicos, aminoácidos, pigmentos como antiocinanas, enzimas hidrolíticas. Y las funciones, pues mantiene la turgencia celular, almacena sustancias útiles y tóxicas, realiza digestión intracelular, también contribuye a la pigmentación, participa en la muerte celular programada. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí vamos a explicarle los procesos vitales para las células. Pues nutrición y energía. Conversión de nutrientes y ATP mediante glucosis, ciclo de Krebs y fosforilización oxidativa. ¿A qué llamamos el ciclo de Krebs? Pues bien lo dice, el Krebs es el nombre de la persona que hizo este ciclo, también llamado como el ciclo cítrico o ciclo del ácido tricarboxilo. Así se llama el ciclo. Bueno, en sí también tenemos la reproducción celular, replicación del ADN y control del ciclo celular por ciclinas y CDKS. También tenemos el control genético, pues la regulación de la expresión por epigenética y modificación de proteínas. Tenemos la hemostasis, regulación interna por transporte de sustancias sintetizas de degradación de biomoléculas. Tenemos respuestas y estímulos. La célula detecta señales, hormonas, nutrientes y responde vía cascadas bioquímicas. La estructura y mecánica. El citoesqueleto, actina, tubulina y las membranas celulares mantienen forma que permiten movimiento, división y resistencia mecánica. Y por último, tenemos el crecimiento y biosíntesis, formación de ADN, ARN, proteínas y lípidos por rutas enzimáticas. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Buenos días compañeros y profesores. Bueno, hoy le voy a hablar sobre la diferencia entre las células animal y vegetal. ¿Qué podemos decir sobre esta diferencia de estas dos células? Bueno, sabemos que la célula animal y vegetal tienen varias diferencias claves. Claro, a pesar de que comparten muchas características básicas. Por ejemplo, pared celular en la célula vegetal. ¿Qué se dice? Que tienen una pared celular rígida, compuesta principalmente de celulosa, que les proporciona soporte y protección. En cambio, en la célula animal no tiene pared celular. En su lugar están rodeadas solo por una membrana plasmática flexible, cloroplastos, en célula vegetal. Contienen cloroplastos, que son los organelos, donde ocurre la fotosíntesis.
permitiendo a las plantas convertir la luz solar en energía. En cambio, la célula animal no posee cloroplasto, ya que no realiza la fotosíntesis. Forma y tamaño. En célula vegetal. Suelen tener una forma más regular y cuadrada, debido a la rigidez de la pared celular, y frecuentemente son más grandes. En cambio, la célula animal tienen formas más variadas, por decir, en redondas y alargadas, y son generalmente más pequeñas. Vacuolas en célula vegetal. Contienen una gran vacuola central que almacena agua, tanto agua como nutrientes y desechos, contribuyendo a la turbulencia celular. En cambio, en la célula animal pueden tener vacuolas, claro, pero son pequeñas y numerosas, en lugar de una gran vacuola central. Centriolos. ¿Qué podemos decir de centriolas en la célula vegetal? Generalmente carecen de centriolas, aunque algunos tipos de células vegetal pueden tener estructuras similares. En cambio, en la célula animal tienen centriolos, claro, que juegan un papel importante en la división celular. Por último, metabolismo. En la célula vegetal son autrófas, ya que producen su alimento a través de la fotosíntesis. En cambio, en la célula animal son heterótrofas, obteniendo su energía a través de la alimentación. Bueno, podemos decir que estas diferentes estructuras y funciones son fundamentales para la adaptación de las células, animales y vegetales, y a su respectivo entorno y función dentro de los organismos. Siguiente diapositiva. Función de la célula y la célula animal y en la célula vegetal. La función, la función de la célula animal forma parte del organismo, como los humanos y otros animales. Y sus funciones principales son nutrición, respiración, crecimiento, reproducción, comunicación y defensas. Nutrición. Obtienen nutrientes del exterior que producen energía. Respiración celular. Transforma la glucosa en energía ATP, que se usa en el cuerpo. Crecimiento y reparación. Se divide para formar nuevas células y reparar tejidos dañados. Reproducción celular a través de la mitosis o meiosis, para formar nuevas células. Comunicación y coordinación. Interactúa con otras células mediante señales químicas y eléctricas. Por último, defensa. Algunas células forman parte del sistema inmunológico y protege al organismo. Función de la célula vegetal. Forma parte del organismo como plantas y algas. Su función principal incluye en la fotosíntesis, producción, almacenamiento, crecimiento, reproducción y transporte. Fotosíntesis. Gracias a los cloroplastos, convierten la luz solar en alimento, por decir, en glucosa. Producción de oxígeno. Durante la fotosíntesis, libera oxígeno al ambiente. Almacenamiento de agua y nutrientes en grandes vacuolas. Crecimiento y soporte. La pared celular le da rigidez para mantenerse erguida. Reproducción celular. Al igual que la célula animal, se divide para crear nuevas células. Transporte interno.
regula, regula el paso de agua y su sustancia a través de la membrana celular y los canales internos. Bueno, en resumen, ambas células mantienen vivo al organismo, participan en su crecimiento, nutrición y reproducción. La célula animal, claro, se especializa en obtener energía de los alimentos. La célula vegetal es capaz de fabricar su propio alimento, como acabamos de decir, por fotosíntesis y liberar oxígeno, esencialmente para la vida en la Tierra. Siguiente diapositiva. ¿Cómo contribuye en la formación y función celular? Bueno, las células contribuyen a la formación y función del cuerpo de varias maneras, actuando como bloques de construcción, proporcionando estructuras y desempeñando funciones especializadas. Además, las células son responsables de la nutrición, la obtención de energía y la eliminación de desechos, así como la reproducción y la transmisión de información genética. Primer punto, formación del cuerpo. Las células son la unidad básica de la vida y se agrupan para formar tejidos u órganos y sistemas de órganos, que en conjunto constituyen el cuerpo. Las células se especializan en diferentes funciones y cada tipo de célula contribuye a la estructura y función del tejido u órgano al que pertenece. Nutrición y metabolismo como segundo punto. Las células obtienen nutrientes del líquido extracelular, los procesan y obtienen energía y eliminan los desechos. Como tercer punto, reproducción. Las células pueden dividirse para crear nuevas células, lo que permite el crecimiento y la reparación del cuerpo. Siguiente punto, transmisión de información. El núcleo de la célula contiene el material genético, más conocido como el ADN, que se utiliza para controlar la función celular y la herencia. Siguiente punto, movimiento. Algunas células son como las musculatura y son responsables del movimiento del cuerpo humano. Siguiente punto, comunicación. Bueno, las células se comunican entre sí a través de señales químicas y eléctricas para coordinar funciones corporales. Siguiente punto, defensas. La célula del sistema inmunológico combate infecciones y enfermedades. En fin, las células son la base de la vida y su correcta formación y funcionamiento son esencial para la salud y supervivencia de los organismos. Doy paso a mi siguiente compañera. Buenos días, profesores y compañeros. ¿Qué es la integridad celular? La integridad celular es la capacidad que tiene una célula para mantener su estructura, función y estabilidad frente a factores externos. Es esencial para la supervivencia y el correcto funcionamiento de la célula, ya que asegura que sus componentes internos estén organizados y protegidos de daños o alteraciones.
La integridad celular se manifiesta de varias maneras, que es por la estructura celular, ya que envuelve y protege el entorno y posee un citoesqueleto, una red interna de fibras, ya que proporciona forma, soporte y facilita el movimiento de sustancias en su interior. La integridad en el funcionamiento celular implica que la célula cumpla eficazmente funciones como la síntesis de proteína, la producción de energía o la comunicación con otras células. Como cuando estas funciones se mantienen estables y coordinadas, la célula puede responder a estímulos y repararse y contribuir al equilibrio del organismo. En la protección del material genético, la célula protege su material dentro del núcleo o el nucleólogo, usando mecanismos para la reparación del ADN y la defensa contra mutaciones. Esta protección es clave para evitar errores, ya sean hereditarios. Garantiza una reproducción celular saludable y mantiene la identidad genética de la célula a lo largo del tiempo. Componentes clave de la integridad celular y sus funciones. Tenemos que es la membrana celular, ya que es una capa exterior que protege su contenido interno. Su función es clave para mantener el equilibrio y como es la homeostasis, permitiendo el paso selectivo de sustancias, porque sin ella la célula perdería su forma y contenido. La pared celular. Esta brinde un soporte estructural protegiendo su mecánica y evita que la célula se rompa por exceso de agua. Refuerza la forma de la célula y actúa como su primera defensa. También tenemos lo que es el genoma, que es la célula que protege dentro del núcleo, en las células eucariotas. Esto para evitar daños o mutaciones en la célula. Esta protección asegura que la célula funcione correctamente y que la información genética se transmita con fidelidad. Y por último tenemos el citoesqueleto, que mantiene la forma de la célula, garantiza sus componentes y ayuda en el transporte interno. También participa en la división celular y en el movimiento de las células. Es clave para que la célula mantenga su estructura firme y funcional. ¿Qué es la homeostasis? La homeostasis es fundamental para la integridad celular, ya que permite que todas las funciones celulares eh, ocurran en condiciones óptimas. Si la célula pierde la homeostasis, puede dañarse o morir. La membrana plasmática, los transportadores, los organizadores y muchas proteínas participan efectivamente en este equipo para el equilibrio. Como por ejemplo, cuando hay exceso de agua, la célula expulsa. La célula misma la expulsa. Si falta glucosa, activa rutas para obtenerla. Así la célula se adapta sin comprometer su estabilidad. Y como conclusión tenemos que la estructura celular nos permite comprender los fundamentos de la vida y la complejidad del cuerpo humano. Cada organelo cumple una función específica en conjunto y asegura el desarrollo, crecimiento y reproducción de la capa de la célula. Y ya que la hemostasis es esencial para el funcionamiento normal de los sistemas biológicos. Muchas gracias.